cada uno de vosotros en esta preciosa tarde. Bendito sea el Señor para siempre. Dios es digno de suprema alabanza, honra y gloria, y nos gozamos en Él. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Mi alma te alaba. Abramos nuestras Biblias, amados hermanos. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a abrir la Biblia en Levíticos. Gloria sea al Señor. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Bendito sea el Señor. El libro de Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Vamos a estar viendo bastante citas bíblicas en esta tarde, porque es un estudio que vamos a estar viendo, pero bien importante para nuestras vidas, y bien importante recordarlo, y bien importante verlo, y bien importante entenderlo. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Oremos. Padre Dios bendito, Rey, te adoramos tu nombre porque tú eres santo, porque tú eres nuestro Dios, y a ti te alabamos. Hemos leído esta porción de tu palabra. Te ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, pidiéndote que, Señor, tú tomes el control de todo nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, habla nuestra vida, Señor, guía nuestra mente, bendice nuestra vida, Señor. Al escuchar tu santa palabra, aumenta fe en nosotros. Abra el entendimiento de nuestro corazón, bendito Rey, para que tú hagas todo conforme a tu bendita palabra y tu voluntad, y que tú seas glorificado en cada uno de nuestras vidas, Padre, para que podamos ser de aquellos hijos e hijas obedientes a ti, para gloria y honra de tu nombre, para buscar más tu rostro y adorarte tal como tú, Señor, quieres y como a ti te agrada. Oh Padre Santo, encomiendo a ti mi vida, Señor, que cada palabra que tú pongas en mi boca, Padre, vaya guiado por tu Espíritu Santo. Sana la vida, Señor. Haz esos milagros que me tienes acostumbrados a ver, Padre, a través de la administración, Señor, de tu poderosa palabra, bendito Rey, para que el pueblo vea que eres tú, el Todopoderoso. Glorifícate nuevamente en medio de tu pueblo, Santo Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Mi alma te alaba, Jehová. Gloria a Dios. Vamos a ver un tema en esta preciosa tarde: sirviendo en la obra de Dios. Gloria sea al Señor. Ese tema es sirviendo en la obra de Dios. Gloria sea al Señor. Comenzamos aquí con el libro de Levítico, en el capítulo 10, versículo 1 al 3, porque sucedió un evento en este entonces, en la historia. Y lo que sucedió, amados hermanos, es de que cuando nosotros estamos viendo en Levítico 10, del versículo 1 al 3, dice aquí que dos hijos de Aarón, de los 4 hijos que él tiene, o tenía, 2 hijos de él, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Dios, que él nunca les mandó. Y esto es algo bien importante para que nosotros meditemos en. ¿Por qué? Porque cuando uno le sirve al Señor, en sea lo que sea, en lo poco o en lo mucho, en lo que sea, tiene que ser conforme a como Dios lo quiere. ¿Por cuál razón? Por la razón que tenemos el ejemplo de que Nadab y Abiú murieron allí delante
de Dios, delante de la presencia, porque había un fuego que estaba encendido en aquel entonces, que siempre tenía que estar encendido aquel fuego. Y ellos se tomaron en sí querer ofrecer incienso en una forma de la cual Dios no le agradó, en la cual Dios nunca aprobó y nunca les mandó hacerlo. Muchas veces nosotros podemos tener buenas intenciones, pero esas intenciones, aunque muy buenas que sean, y si están fuera de la voluntad de Dios, Dios no lo va a aceptar. Y eso es la realidad. Porque en muchas vidas, en muchas iglesias, se pueden hacer muchas cosas, supuestamente para la gloria de Dios. Pero si Dios no le agrada, si Dios no lo aprueba, pues Él no lo va a recibir. Pero en este entonces, la palabra de Dios nos está mostrando de que Nadab y Abiú se tomaron ellos en sí, ya habían recibido anteriormente por labios de Moisés, y Moisés había recibido por mandato de Dios mismo cómo hacer todas las cosas en servirle a Dios. Ellos tenían, como los levitas, tenían el cargo de ministración dentro de las cosas santas, dentro del templo, de las cosas de Dios, en los sacrificios, en los lavados digamos, los utensilios y en muchas cosas. Pero Nadab y Abiú, siendo hijos de Aarón, que vinieron a ser hijos del sumo sacerdote aquí en este entonces, tenían un cargo especial, más allá de los normales sacerdotes y los normales levitas. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ellos hicieron esto, que ellos empezaron a poner incienso, digamos, pusieron incienso, en el incensario, y empezaron a ofrecer eso, pensando que Dios le iba a agradar, pues no le agradó. Salió fuego y se quemaron. La gloria sea al Señor para siempre. Ahora, en estos entonces, amados hermanos, en la dispensación de la gracia que estamos viviendo y que ya estamos al final de este tiempo, de esta dispensación, que culmina y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Que en aquel entonces las personas morían por hacer algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero en este entonces, sabía que la gente todavía muere, quizás no físicamente, pero sí muere espiritualmente. Y eso ya es una persona de que a veces usted se ha dado cuenta que una persona puede estar cantando, puede estar predicando, puede estar danzando, puede estar hablando en lenguas, y el día siguiente ya está en la calle perdido en el mundo. Y la gente queda, ¿qué pasó? Si el hermano era tan espiritual. ¿Y qué pasó con aquel hermano que siempre era espiritual? Y a veces de repente así. Porque Dios conoce todas las cosas, el corazón, las intenciones y en la forma que nos presentamos delante del gran Rey. Cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, ¿cómo es que una vida va muriendo espiritualmente? Pues en el hecho de que cuando se presenta algo al Señor, sea en lo que Dios nos ha llamado o sea en lo que sea, puede ser el que está dirigiendo el culto, puede ser en la persona que está, digamos, predicando, dando el estudio, la escuela para los niños, sea en lo que se está sirviendo a Dios. No se está sirviendo al hombre, se está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y por esa razón es que las cosas se toman muy en serio y tenemos que conocer la forma en servir en la obra de Dios. Ahora, esto yo lo menciono porque muchas veces es bueno recalcar las cosas. Pablo lo hacía, Pedro lo hacía, recalcando las mismas cosas para que también, amados hermanos, nosotros no nos vayamos a desviar o tener un corazón o pensamiento de estar desviándonos, porque o si no vamos muchas veces a terminar como otras iglesias. ¿Y cómo han terminado muchas iglesias? Haciendo lo que le bien parece. Pero le bien parece a Dios.
pues eso lo dejo a la decisión del Señor. Pero cuando nosotros vemos que aquí en este ejemplo hay personas que muchas veces pueden querer venir a adorar a Dios y lo hacen en la forma incorrecta, a querer ministrar en la obra de Dios y hacerlo en la forma incorrecta. ¿Y cuál sería la forma incorrecta, hermanos? Bueno, la forma incorrecta sería tomar un cargo, como les vuelvo a repetir, sea cualquier cosa que estamos haciendo para servirle a Dios, tomar cualquier cargo y no santificar a Dios y no consagrarnos para Dios. Les voy a dar un ejemplo de esto. Se le dice, hermano fulano está, sí, amén. Usted va a predicar en esta tarde. Amén, hermano, ahí va a estar. Pero en esa tarde él se pasa viendo la televisión. No ora, no busca el rostro del Señor. Y se va por lo que antes él conoció, quizás un mes antes leyó, y dijo, ya tengo el mensaje. Esa es una vida que no se ha santificado, no se consagra delante del Señor. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno viene y ministra en aquello que trata de ofrecerle al Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Le agradaría eso a Dios? Dios dice en su palabra en Romanos que nosotros deberíamos ser un sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Es decir, Dios es lo normal que le deberíamos de dar siempre al Señor. O hay vidas que a veces, antes de venir a la iglesia, en la casa estaban haciendo todas las cosas, arreglando sus casas, los techos, el carro, y no se están preparando con aquel gozo y alegría para venir a la casa de Dios, a darle la gloria a Dios. Y cuando vienen aquí ya vienen cansados de estar trabajando, o quizás se comieron un gran lunch, ¿verdad? Comieron, digamos, una gran sopa y carne y ya saber qué. Y en el tiempo de la palabra ya se vienen a sentar, y con la ajita vienen a calentar y empiezan a dormirse. ¿Eso sería un culto racional? ¿Eso sería ser un sacrificio vivo? Dios dice en su palabra, donde leímos, ahí donde dice el versículo 3, dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Porque Dios es Dios de fuego, hermanos. Y ese Dios de fuego se santifica con aquel fuego. Y el que no se purifica en el fuego, se quema. Porque el fuego purifica. Y el que se santifica, el que se consagra y le sirve al Señor, cuando aquel fuego desciende, se sigue santificando en el Señor. Bendito sea el Rey. Pero aquel que cuando está sirviendo o haciendo algo para servirle al Señor al frente del pueblo, ministrando, y no se santifica, más bien toma las cosas como que si no era nada, o es solo un trabajo cualquiera, o damos las obras al Señor. Cuando Dios dice que Él se santifica, pues muchas veces por eso es que viene el juicio. Y eso es lo que pasa con muchas vidas. Pero como estamos viendo en este tema, el servir en la obra de Dios, allí hemos visto un ejemplo de lo que no se debe hacer. Vamos a ver otro ejemplo ahora. En Números, capítulo 16, versículo 1 al 3. Como les vuelvo a repetir, vamos a estar viendo varias citas bíblicas, hermanos. Pero primero Dios, al final de esto, vamos a salir pero súper con conocimiento y sabiduría y con gozo para servirle al Señor y decir, Señor, quiero ser uno de esos fieles siervos para servirte y adorarte tal como tú dices en tu palabra. Mire lo que sucedió en este caso. Hay unas personas, hermanos, que a veces estando en una iglesia, porque yo les estoy predicando a cada uno de los que están escuchando, y los que escuchan y también los que podrán estar escuchando después en las redes sociales,
son hombres y mujeres, hermanos, hermanas en Cristo, que van a una iglesia, que escuchan la palabra, y hay otros que sirven, y hay otros que están preparándose para servir, y hay otros que quieren servir. Pero la palabra nos dice aquí a nosotros, vamos a leer del versículo 1 al 3. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Mire, se hicieron su grupo. Y después, ¿qué hicieron? Versículo 2. Y se levantaron contra Moisés, se levantaron contra el líder que Dios había puesto. Y dice, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Así es que hicieron su complot y empezaron a decir, sí, yo pienso que tú vas a ser un mejor líder, o yo pienso que tú puedes cantar mejor, o yo pienso que tú puedes llevar el estudio para los niños mejor, o yo pienso que tú eres mejor para poder dar los estudios. ¿Y qué hicieron cuando hubo un complot ahí, o cuando se levantaron? Dice ahí, el versículo 2, cuando seguimos leyendo, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. No eran cualquier persona, eran gente que daban consejo a otra gente, eran gente de influencia a otra gente. Otra gente llegaba a ellos y les pedían consejo. Estas fueron la gente que estos otros hombres convencieron para hacer su complot, para querer sacar a Moisés. Y dice la palabra en el versículo, allí dice, eran príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de nosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿No he escuchado eso en una ocasión? ¿Usted qué se cree? ¿Más santo? Todos somos hijos de Dios. Dios a todos nos ama igual. ¿Usted qué se cree? ¿Ha escuchado eso antes de unos labios, de unas vidas? O en otras iglesias. Bendito sea el Señor. Es que el diablo es diablo, hermanos, y él trabaja en muchas cosas. Él es el que se deja llevar por el enemigo. Pero en esta ocasión estamos viendo que hay vidas que a veces quieren el puesto, y como ya hay alguien que está ahí en el puesto, no saben cómo sacarlo, y hacen un complot con otra gente, y van a convencer a otros, y cuando ya tienen una fuerza ahí con el grupo, mueven su mano para querer votar al hermano o a la hermana, y no dándose cuenta que el enemigo los tiene cegados para no ver que lo que en verdad quieren estar haciendo es a matar a su hermano, a votar a su hermana, para tomar un lugar que supuestamente ellos lo ven como un lugar de poder, un lugar de fama, un lugar del yo, para que la gente lo vea. Y cuando eso sucede, hermano, ya el corazón, ya la mente ya está torcida, ya va mal. Pero cuando nosotros vemos en esta ocasión que estos hombres decían, sí, todos nosotros somos santos, decían, porque Dios a nosotros nos ha sacado allá juntamente contigo, Moisés. Y creían que Moisés estaba viendo como que si él y Aarón eran mejor que ellos. Pero lo que no se daban cuenta es de que por voluntad de Dios es que ellos estaban al frente del pueblo. No era que ellos querían estar ahí, sino que Dios los escogió para estar ahí. Y eso es una cosa muy diferente. Claro, el que se pone por sí mismo, así por sí mismo o por el pueblo va a salir. Pero cuando Dios, amados hermanos, pone a alguien, eso ya es muy diferente. Vamos a ver el resultado de esos hombres que quisieron, ¿verdad?, tomar a la fuerza aquel lugar de Moisés, y supuestamente ellos haciendo el bien, supuestamente ellos estaban hablando por el pueblo, supuestamente ellos estaban haciendo lo que es justo. Pero toda justicia
que está fuera de la palabra de Dios, no es la justicia de Dios, sino que es nuestra propia justicia. Pero tenemos que buscar lo que es justo, lo que es recto, conforme a la palabra. Cuando nosotros vemos en Números capítulo 16, versículo 35, allí nos dice la palabra el resultado de esa rebelión de Coré, de Datán y de Abiram. Vamos a ver todo el resultado. Dice ahí: también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Mire, ellos volvieron a repetir el error de los hijos de Aarón, como que no aprendieron. ¿Y qué es lo que sucedió allí? Estaban en rebelión, diciendo: no, nosotros también podemos servir así como estamos. ¿Usted qué se piensa, Moisés? ¿Qué se piensa, Aarón? ¿Que son más santos que nosotros? ¿Que solo a ustedes Dios los ama? No, si yo soy hijo de Dios también. Muévate a un lado, vamos a venir a ofrecer incienso. Y tú cállate la boca. Pero mira lo que dice Dios ahí. En este entonces, que salió fuego de delante de Jehová, porque Dios nunca le había dicho que lo hagan. Dios no los puso a ellos en esa posición para hacerlo. Dios no les dio esa autoridad para hacerlo. Así es que salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Santo Dios. Y si usted lee un poquito antes y un poquito después, se va a dar cuenta que no solo eso sucedió, sino que con los hombres principales que estaban moviendo a todo el pueblo a la rebelión contra los líderes, ¿sabe lo que sucedió? La tierra se abrió, dice la palabra, y se los tragó. Y toda la gente fue corriendo diciendo: ay, no vaya a ser que a nosotros nos trague y nos consuma la tierra también. Santo Dios. Así que estos ejemplos los estoy dando, hermanos, para comenzar, porque estos son ejemplos muy importantes para nosotros, para saber que no debemos de tomar jamás un espíritu como este o un espíritu como el otro. Pero ahora vamos a ver lo que Dios hace. Cuando Dios pone, Dios confirma al que Él aprueba, porque Dios prueba al quien Él pone. Vamos a ver en Salmos capítulo 7, versículo 9. Bendito sea el Señor para siempre. En Salmos capítulo 7, versículo 9, dice la palabra del Señor ahí: cuando Dios pone a alguien, la palabra nos muestra y dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Lo que Dios hace, amados hermanos, cuando Él pone a alguien, cuando Él puso a Moisés como líder, lo puso con un propósito. Lo puso por razón, había razón, porque Él había escudriñado la mente y el corazón de ese hombre. Y Él vio, y aún da testimonio en la palabra, que otro como Moisés dice que no hay otro que es manso como lo que Él fue. Y aunque cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos en la Biblia y en el libro de los Éxodos, Moisés estaba haciendo excusas por no querer ir a tomar ese cargo que Dios le estaba dando. Ah, mira, Señor, pero yo soy, ¿verdad? Yo me titubeo con la boca y no puedo, ¿verdad?, hablar muy bien, esto y que el otro. Y Dios lo exhortó y le dijo: yo soy el que voy a ir a hablar. Tú abras la boca y yo lo lleno. Bendito sea el Señor. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. ¿Por qué lo llama justo? Porque ha sido justificado. Primeramente, Dios lo ha lavado con la sangre de Cristo. Dios lo toma como hijo de Dios. Pero a la misma vez, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Cuando Dios viene a poner a alguien, es porque Dios ya lo ha probado. ¿Y cómo lo prueba? Lo prueba en muchas formas, con muchas experiencias y muchos dolores, que ha tenido que comprobarle a Dios en su caminar que ama a Dios más que su propia vida. Y Dios lo ha probado.
Y por eso después Dios lo coloca. Estamos hablando cuando Dios ha puesto a alguien, no que venga una persona y ponga a la otra persona. Porque así como lo ponen, así después lo quitan y lo sacan. Pero cuando Dios ha puesto a alguien, es porque Dios allí se va a manifestar, allí Dios se va a glorificar. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo otras citas bíblicas para comprobar eso, que cuando Dios pone y confirma, Él prueba a esa persona. Dice el Salmo 11, 5. Jehová prueba al justo. Mire, nadie se escapa de ser probado como el oro fino, porque Dios está buscando lo mejor. Dios está buscando entre medio de diferentes problemas, situaciones que se pueden dar, sea lo que sea. Podemos estar en un tiempo como ahorita de pandemia, podemos estar en un tiempo de guerra. Dios puede permitir un tiempo de guerra, hambre y pestilencia a la misma vez, para ver quién somos en verdad. Y la palabra dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Así es que Dios los prueba a los que Él después coloca y dice: ahora me vas a servir en esto. Salmos 17, versículo 3, nos dice la palabra del Señor allí: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Cuando Dios visita de noche, ¿qué es lo que le dice a uno? ¿Seguí durmiendo? O levántate y ora. O levántate y alaba. Levántate y busca mi palabra, que quiero bendecirte. Bendito sea el Señor. Son hombres y mujeres fieles que pagan el precio de búsqueda, de querer conocer más de Dios cuando Él nos despierta de noche para buscar su rostro. Él prueba nuestro corazón, nos visita, nos pone a esa prueba antes de colocar a una persona en un puesto de servirle al Señor. Y no solo estamos hablando de, eso no es para mí, porque eso es para pastores. Amado hermano, esto viene a ser para el que canta también, el que ministra la alabanza. Esto viene a ser también para el que pueda tener el oficio, digamos, de darle escuela a los niños. De esto es lo que Dios aprueba y está buscando. Dice: he resuelto en mi boca no haga transgresión. Que mi boca no haga transgresión. Es decir, una vida que camina con el temor de Dios, para no apartarse de Dios, para no hacer las cosas contrarias a la palabra del Señor, sino que ser una persona que camina en el temor a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que cuando Dios pone a alguien, hermanos, no es cualquier cosa, es porque Dios lo ha probado ya. Y lo sigue probando en el camino. No es que ahí se acabó, no es que sacó un título y ahí se acaba todo, no. Lo sigue probando ya que Dios lo ha puesto en un lugar. Lo sigue probando en muchas formas. Vamos ahora a Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15. Cuando nosotros vemos en Lucas 8, 11 al 15, vamos ahora a ver cómo lo prueba Dios aquella vida. Dice la palabra: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y dice, mire, esto lo vimos anoche, versículo 12: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Así es que cuando una vida es así, Dios dice: este no lo apruebo yo, le falta. Y sigue buscando. El versículo 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo,
pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Dios mira y dice, tampoco. ¿Verdad? Eso me hace acordar cuando iban con Gedeón, aquellos de 10,000 hombres que iban con él. ¿Verdad? Vamos a ir a vencer porque Jehová Dios nos ha llamado. Y cuando llegaron cerca a aquel pozo donde había agua, Dios le dice a Gedeón, ¿verdad? Los que se ponen en sus rodillas y empiezan a lamer como perros la agua, de cansados que estaban, me dijo, esos mándalos a la casa, porque esos no van a poder servir. Pero los que se agachan así y empiezan a tomar agua con su mano y empiezan a ver al lado, que no se descuidan, con esos me voy a glorificar, dice el Señor. Y de todos los que habían ahí, solo 300 eran los que pasaron la prueba del Señor. Bendito sea el Señor. Y mire, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por eso después Dios dice, no, tampoco, no se puede con estos. Después vamos a ver el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Así que muchas veces por eso es que tampoco Dios puede depositar una responsabilidad mayor, porque muchas veces, en vez de mostrarle esa fidelidad y amor a Dios, muestran más fidelidad y amor a las cosas del mundo, y eso ahoga la palabra de Dios que lleve en ellos. Pero el versículo 15, de estos está buscando el Señor para servirle. Dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, miren, y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bendito sea el Señor. Y cuando vemos nuevamente cuáles frutos son los que la dan con perseverancia, vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Cuando nosotros vemos qué es el propósito de todas aquellas pruebas y luchas que el cristiano tiene que pasar, es porque Dios lo tiene que amoldear y tiene que sacar aquel oro puro de aquella vida para que resplandezca esto, Cristo, el Espíritu, el fruto del Espíritu, que más fruto es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, bendito Dios, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que el dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Y cuál es la ley que habría contra eso? Bueno, dice que no hay ley porque la ley, el Antiguo Testamento, la ley, ¿a qué vino a hacer? Vino a señalar lo que hay que es pecado, y todo lo que es pecado es digno de muerte. Pero en esto no hay pecado, no hay nada en la ley que lo señale para decir eso es pecado y digno de muerte, sino que esto es el fruto del Espíritu, la obra de Dios, lo que Él hace en nosotros, que Dios nos ayuda para poder hacer y practicar de esto tantas veces que queremos, en abundancia. Usted puede practicar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en tanto que usted quiera. Y eso es el fruto del Espíritu. No hay pecado en eso. Eso es la obra que Dios hace. Y ahí se mueve el Espíritu de Dios. Bendito sea el Rey. Pero cuando nosotros vemos cuáles son pues las obras, y esas son las obras de los frutos del Espíritu, cuáles son las obras por las cuales alguien no podrá servir en ninguna iglesia, es decir, una iglesia que es establecida por Dios, una iglesia donde Cristo Jesús realmente es el dueño de esa iglesia, donde realmente el Espíritu Santo ministra a cada vida. En Gálatas 5, versículo 19 al 21 dice la palabra de Dios allí. Esto es obras de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si Dios está diciendo que estas obras de la carne, todas estas palabras y tales cosas como esta, porque hay muchas más grandes cosas en la lista y otras cosas en la lista para agregar, pero ahí le puso, ¿verdad? Y tales cosas similares a estas, que el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Y si no heredará el reino de Dios, pues no puede estar digamos, en un cargo, en un oficio dentro de las cosas santas de Dios. Porque ya vimos allá donde comenzamos que Dios ha dicho de que el que se acerca a Dios, en esa persona se santificará Dios. Bendito sea el Señor. Pero si aquel fuego, cuando desciende, cuando Dios se deja sentir, cuando Dios, ese fuego que quema, que nos santifica más en Él, si nosotros no estamos santificados, es como decir, tener, digamos, el paso correcto para entrar. Por eso es que alguien que practica estas cosas no puede tener un cargo en ninguna cosa, por el hecho de que el testimonio, que es tan importante, no está dando la medida de lo que Dios quiere conforme a su palabra. Y el hecho muchas veces, amados hermanos, del cuidado que se tiene que tener es por eso mismo. No es porque, es que a mí no me quieren y por eso no me dejan nada. O no es porque prefieren a las otras personas antes que mí. No tienen nada. Bueno, yo no puedo hablar por otras iglesias y otras personas. Pero en las iglesias de Cristo, amados, esto es algo bien serio. ¿Por qué? Porque primeramente no somos, digamos, el pastor de la iglesia no es el dueño de la iglesia, sino que es solo un cuidador de aquello de lo que Dios le depositó en sus manos, para que Él sea fiel, un fiel mayordomo a aquello que Dios va a pedir cuenta un día, sobre las ovejas que Dios ha traído a esa iglesia, para escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces cuando hay vidas que, digamos, están en estas prácticas, pues no se puede servir, porque una vida que está practicando estas cosas en el testimonio puede hacer que otras vidas se tuercen y se pierden aún más de lo que ellos podrán estar torcidos o perdidos. Y eso es tremendo, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque también la palabra nos enseña a nosotros de que si nosotros somos causa de ser piedra de tropiezo para otra vida, ¡ay de nosotros! Eso es lo que nos enseña el Señor. Dice Jesucristo que es mejor que nosotros, ¿verdad? Nos pongamos un lazo a nuestra garganta, en todo nuestro, ¿verdad? Alrededor de nuestra nuca, atado a una piedra, y que lo vayamos a tirar al profundo de la mar. Porque el juicio que va a caer sobre esa vida, la paga de eso, es tremendo, amados hermanos. Y por eso es que tenemos que hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque así como salió fuego de la presencia de Dios y quemó a los hijos de Aarón y ellos murieron allí, pues eso, amados hermanos, todavía sigue sucediendo. Y por eso es que hay vidas que estando en una iglesia un día y después ya están en el mundo el otro día. Y esa razón, ¿por qué? Porque estaban ofreciendo fuego extraño, estaban ofreciendo adoración, estaban ministrando en una forma de la cual Dios no aprobó. Y ya después que Dios, tratando con ellos de que recuperen eso, de que vuelvan al Señor, que lo hagan en la forma correcta, la forma como Dios dice en su palabra, y no arreglaron, no amendaron su camino, pues en ese caso
sucedió de que vino el diablo y se los llevó, los convenció. Porque muchas veces si hay una vida, hermano, yo lo he visto antes, de que hay una vida que puede estar sirviendo, digamos, tocando un instrumento y estando en fornicación, estando teniendo relaciones con otra hermana de la iglesia. Ahora, claro, la hermana de la iglesia no tenía cargos, pero el varón que estaba sirviendo sí tenía cargo. Y así sirviendo. Y pensando de que nadie sabía lo que estaban haciendo. Pero nada se le escapa a Dios. Porque después salió la noticia, pero eso ya salió después. Pero durante de que estaban sirviendo, ¿qué es lo que sucedió? Claro, la hermana, pues ella era una madre ya con hijos. Pero cuando el diablo vino y se los arrastró, no solo se llevó al varón y a la madre, sino que se llevó a esos hijos también. Unas 7 vidas. Por el hecho de estar sirviendo o haciendo cosas que están fuera o contrarias a la palabra de Dios. Y pensando que Dios no lo ve. Y eso es lo más tremendo. ¿Qué tipo de persona fuera esa persona? Pensando que Dios no lo está viendo, tratando de ministrar las cosas santas, pensando que el fuego de Dios no lo va a quemar. Eso habla muchas cosas. Habla de una vida que no tiene temor a Dios. Habla de una vida que está perdido, pues. Vamos a avanzar, hermanos. Todo líder puesto por Dios primero ha sido probado en la fidelidad hacia Dios, en la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor aquí: sino que según fuimos aprobados por Dios, miren, fueron aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El apóstol Pablo, cuando iba a ir a entrar en el ministerio que Dios le dio, cuando Jesucristo se le apareció, ¿y qué fue lo que le dijo? Le dijo: id allá a Damasco, porque ya él estaba ciego por 3 días, esperando que venga un Ananías, un cristiano, a venir a orar por él, para que se le quiten esas escalas que tenía en los ojos, para que él pueda ver nuevamente. Pero cuando Jesucristo se le reveló, se le mostró, le dijo, allí en ese entonces, cuando ya le estaba entregando a él el ministerio, le estaba diciendo: hoy vas a ver lo que es sufrir por mi causa. Porque antes que él fuera convertido, él estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba torturándolos para hacerlos que nieguen su fe. Él estaba yendo hacia Damasco de Jerusalén, porque ya había hecho una gran persecución en la iglesia de Cristo, ahí en Jerusalén, que todos salieron dispersados, y después iba a Damasco para ir a seguir buscando otros cristianos, y iba con la autoridad de los sumos sacerdotes. Pero gloria sea a Cristo, que se le apareció y le dijo: hoy me vas a servir a mí, y hoy vas a ver lo que es sufrir por mi causa. Y eso es una cosa de que por la vida que él tenía, cuánto no él sufrió. Y ahí lo vemos en la palabra del Señor, que él decía, ¿verdad?, que la gente hablaba el mal de él, pensando de que él no era apóstol, y él dice: yo tengo las marcas de Dios en mi cuerpo, que le habían azotado, que lo habían apedreado, que lo habían dejado ahí por muerto, y tantas cosas, que ahí lo menciona la Biblia. Así es que dice la Biblia, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, porque no era cualquier cosa que se les estaba confiando a ellos. Ellos iban llevando el Evangelio, la palabra de Dios, teniendo que poner ese fundamento. Bendito sea el Señor. No era cualquier cosa.
Y dice que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bendito sea Dios para siempre. Y eso Dios lo sigue haciendo con todo aquel y aquella que quiere levantarse a servirle al Señor. ¿O no se ha dado cuenta de que si usted empieza a buscar a Dios, aunque sea un poquitito más de lo que lo está buscando, ya le viene como la montaña de problemas encima? ¿Y eso por qué sucede? Dios lo permite. Claro, el diablo nos levanta guerra, pero Dios permite muchas veces porque Dios quiere saber si vamos a tomar el paso para atrás. Y dice, pues no, porque siempre que yo quiero buscar a Dios siempre pasan problemas, así que mejor me quedo así como estoy. Y hay vidas que ya piensan así también. Ellos dicen, no, yo solo me gusta ir a escuchar, no me gusta meter con la gente, porque ya solo me gusta ir a hacer lo que hago y ya termino en la iglesia y me voy. No quiero andar con problemas. Pero no se dan cuenta de que los problemas son permitidos por Dios, porque Dios quiere llevarnos más allá. Dios quiere bendecirnos más allá. Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Y por eso Él permite que vengan esas cosas, para ver si nosotros vamos a ser fiel a Dios, porque Dios prueba nuestros corazones. Santo Rey. Así es que cuando nosotros vemos después, hay vidas que pueden estar en una iglesia. Cuando nosotros vemos 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 10, nos dice la palabra, esto es para alguien que quiere ser, digamos, un diácono. ¿Un diácono quién es? ¿Quién es un diácono? Un diácono viene a ser alguien que trabaja junto a un pastor, que ha sido delegado ya con una autoridad, una posición ya un poco mayor. Un diácono. Y dice la palabra ahí del versículo 8 al 10, los diáconos asimismo deben ser, mire, hay características, deben ser honestos, sin doblez, ¿verdad? Porque hay gente que tiene doblez de sentido en lo que habla o en la palabra, siempre está hablando una cosa, pero después la cambia. Así que un diácono tiene que ser honesto, tiene que tener esta característica de ser sin doblez, no dados al vino, a mucho vino, dice la palabra, no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, no puede ser como una persona de que, ¿verdad?, anda haciendo trabajos así negros, que está trabajando por este lado, está ganando bien, y a la misma vez haciendo sus mentiritas ahí que nadie lo está viendo y yendo al Centrelink a jalar dinero de ahí también, que no le corresponde, porque la ley, ¿verdad?, le da hasta cierto, y si está ganando bien, pues no le ayuda el Centrelink, no le ayuda las ayudas del gobierno. Pero hay gente que hace esas cosas y después luchan y dicen, ¿y por qué no me ponen a mí a predicar? ¿Y por qué no me ponen a mí a cantar? Y viviendo una vida de esas, dando un testimonio de esos. Pero mire, la Biblia bien claro, no puede ser una persona deshonesta, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pero también sí dice el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que no haya nada en nuestra conciencia, en la conciencia de un diácono, una persona que ha sido puesto en esta posición de privilegio dentro de la iglesia. Una persona de esas dice que sea limpio en su conciencia, porque a nuestra conciencia nos habla Dios cuando estamos mal, cuando hemos hecho mal, cuando tenemos algo que arreglar en nuestra vida. El Señor nos está ahí siempre recordando y diciendo, arregla aquello, que tienes esto que arreglar. Y nos habla, pero tenemos que tener la conciencia limpia, dice. Y versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba. Primero, bien, ¿cómo son sometidos a prueba? Aquí en la parte donde le da el permiso al líder, al pastor, para poder someterlos a prueba. Y entonces que ejercen el diaconado, si son irreprensibles, ¿verdad? Lo pone alguien en el cargo y dice, bueno, hermano fulano y tal, bueno, hermana fulana y tal, ahora usted es diácono, es diaconisa.
antes de ponerlo al diaconismo. Le vamos a dar un cargo. Usted va a ser el que cuenta las ofrendas. Y después vamos a ver si la mano se le estira un poquito más de lo que debe, ¿verdad? O si es honesto. Si es honesto en el trabajo. Porque Dios dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y así mismo Dios permite que se pongan a prueba estas personas, aún antes de que ellos sean declarados ante el pueblo y decir, este hermano, esta hermana es puesto como diácono, diácona. ¿Por qué? Porque después se conoce en la Biblia el característica de lo que tiene que tener o tiene que ser una persona irreprensible. Gloria sea al Señor. Cuando después nosotros vemos en el 1 de Timoteo, versículo 1 al 7, para un obispado. ¿Qué es un obispado? Un obispo viene a ser, digamos, un pastor que es promovido, se puede decir, en una misión donde hay una colectiva de pastores. Y un obispo viene a ser, digamos, un pastor que es promovido para que él tenga el cargo de supervisar varias iglesias. Que ellos tienen sus pastores ahí, pero el trabajo de él es supervisar que todo vaya bien, porque el cargo ya es mayor. Y esto viene a ser un obispado para un pastor que es promovido a un supervisor de varias congregaciones. La palabra del Señor ahí nos habla también ciertas características y nos dice, para palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Miren, la misma palabra ahí, marido de una sola mujer. No puede tener más que una esposa. Dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Porque en este caminar, el que va alzando más en las cosas del Señor, tiene que ir más humillado. Tiene que mostrarse más humilde. Tiene que ser más hospedador. Porque Él es ahora la persona que está al frente, que las personas lo están viendo, el ejemplo que está. Por eso el fruto del Espíritu tiene que Él darlo más que los demás. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que servir aún más. Jesucristo dijo que Él, siendo el Señor y Maestro, pero vino como alguien que servía. Y al tal grado que aún se puso como siervo y les lavó los pies a los mismos discípulos. Cual cosa que ellos no hicieran normalmente, porque ellos dijeran, no, pero es el trabajo de un sirviente. Pero Jesús dio el ejemplo, siendo el mayor de mayores. Gloria sea al Señor. Y aquí cuando nosotros vemos la palabra, dice también, no solo hospedador, pero apto para enseñar. Tiene que tener unas cualidades para poder entender y enseñar a otros, para poder saber cómo sacar lo que está de esa persona y también transmitirlo a la cabeza de la otra persona para que la otra persona entienda lo que se está hablando. Porque hay vidas que no tienen esa cualidad, que le tratan de hablar algo a una persona y la otra persona queda en el aire porque no entiende. Pero una persona que tiene esto de parte del Señor, porque Dios es el que da los talentos, Dios es el que pone, y dice apto para enseñar. Versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire, las cualidades prácticamente son las mismas, sino que un poquito más de la del diácono. También dice, sino amable. Mire, tiene que ser apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa. Si tiene familia, hijos pequeños, tiene que dar ejemplo con la familia, porque también le toca aconsejar a los otros pastores con sus familias. Le toca aconsejar a otras familias que están en la iglesia. Y por eso es que todo esto tiene que darse de esta forma. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y también después dice el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, alguien que es tan nuevo en ser un pastor y después aumenta, lo ponen ya directamente ahí en ese puesto y todavía en su carácter no es tan humilde como debe de ser, no se ha moldeado
suficientemente, pero ya con un cargo ya más mayor, ¿qué es lo que pasa? Que ya se le va eso a la cabeza y empieza a pensar, mire, yo estoy en este puesto, pero en este puesto no llegan muchos, porque yo veo que los que llegan a este puesto son mucha gente que ya tiene sus 50 años para arriba, pero yo tengo unos 30 años y ya estoy aquí. Y eso se le va a la cabeza. Y caen, dice la palabra del Señor, en la condenación del diablo, pensándose más allá de lo que son, en vez de humillándose más, y en vez de ser más humilde, en vez de ser más hospedador, más amable. Gloria sea al Señor. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de la gente que lo conoce allá afuera, el vecino, la otra gente que lo rodea, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Porque a veces la gente puede decir, ese es el que ustedes tienen adelante. No, sí, yo lo conozco. Él me vendió un carro el otro día y después cuando le fui a reclamar que no servía, me dijo, no, eso es business. Y ya después me dejó así. Y yo ahí tengo el carro, mire, venga a ver. Esas son vergüenzas que puede pasar una persona por no ser una persona honesta, por no ser una persona que guarda su testimonio. Gloria sea al Señor. Y mire también lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 4. Alabado sea Cristo Jesús. Dice aquí, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en este entonces? Él estaba diciendo, como Dios a nosotros nos ha aprobado, Él nos ha aprobado hasta lo, ¿verdad? En lo rico, en lo pobre, en nuestra salud, en tanta cosa, para que nosotros podamos estar aquí predicando la palabra, llevando el Evangelio, que Él nos ha confiado esta palabra a nosotros para llevar el Evangelio, que no se lo vamos a torcer, no se lo vamos a cambiar, no le vamos a poner, digamos, un poquito de dulce encima, te lo vamos a dar tal como es la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os haráis libres. Pero hay gente, amados hermanos, que ellos dicen, no, yo voy a hablar de este tema, pero estas cosas como que no las quiero tocar, así que ni las voy a tocar. O hay otras vidas que dicen, no, esto, pero lo voy a cambiar de esta forma para que no se me ofenda la gente y después que no se me vaya. Y esas son la gente que ya viene a cambiar el mensaje del Evangelio. Y por eso después muchas vidas siguen en una iglesia, pero no hay cambio, no hay crecimiento, porque las vidas piensan que están bien como están, porque no se les predica el Evangelio tal como debe ser. Y eso, amados hermanos, cuenta va a dar el pastor, el líder, sea quien sea. Pero en esta ocasión, el apóstol Pablo, lo que estaba ahí diciendo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, porque cuando ellos llegaban a a un país o llegaban a una ciudad, ellos sufrían por la causa de Cristo, menosprecios, los ultrajaban, les pegaban y muchas cosas, porque ellos llevaban la verdad, porque muchas veces la gente no quiere escuchar eso. Quiere escuchar algo liviano, quiere escuchar algo, pero cuando se empieza a dar ya lo que es la doctrina, cuando se empieza a dar ya lo que es el verdaderamente seguir a Cristo y padecer por su causa, mucha gente no le gusta escuchar eso. Y por eso hay vidas que después ellos dicen, no quiero escuchar eso, no, usted quédese con lo suyo, yo creo lo mío, y salen las excusas. Pero dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que ellos eran hombres que dijeron, no, Dios me está probando, pero yo voy a demostrarle a Dios que le amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, porque el que me da la vida es Dios, y si me la quitan en este momento, pues Dios me la puede volver a dar para seguir predicando el Evangelio si así le place a Él, pero si no, yo me voy a la gloria. Bendito sea el Señor. Así es que el morir es Cristo y el vivir es ganancia.
O lo dijimos al otro lado, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Rey para siempre. Pero dice, versículo 3, donde estábamos, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. No vinieron ahí tratando de engañar a la gente, convencerlos, comprarlos para que entren en el Evangelio. A mí ya me han dicho una gente, mire, yo veo cómo usted lleva el Evangelio, usted le mete el pan, es decir, le mete la comida y así usa eso para querer asomarse. Y yo le digo, yo predico la palabra con pan y sin pan. Aquí es donde yo he venido a dar eso por la gracia del Señor, a que me dan eso, ¿verdad? Pero yo allá no usaba tácticas para ir a querer, ni las uso, hermano. Con pan o sin pan, llevaba mis tratados, que la palabra del Señor, predicaba así al aire, con el megáfono o sin megáfono, y así, tirar la palabra hacia el aire, y la gente que se molestaba y la gente que lo recibía. Porque eso es la palabra de Dios. No todos le van a venir a decir, mire qué bueno que estás predicando la palabra. No, hay gente que le va a querer venir a escupir la cara, le va a venir a decir, te voy a llamar a la policía y tantas cosas de oposición. Y estos hombres fieles a Dios sufrieron estas cosas. Pero cuando ellos llegaban, ellos exhortaban al pueblo y decían, esto hemos sufrido, pero también veían la gloria de Dios y decían, esta es la palabra verdadera. Por eso es que ellos veían los cambios que habían, ellos veían a la gente sanando, ellos veían los milagros del Señor, porque no se detenían para querer engañar a la gente, no se detenían para meter a la gente en un error, para hacer el grupo, porque hay gente que hace una iglesia porque quieren hacer un grupo. Hay otra gente que se mete a hacer iglesia porque quieren diezmos. Hay otra gente que se mete a hacer iglesia porque quieren fama. Hay otra gente que se mete a hacer iglesia porque quieren ser cualquier cosa. Pero esos son gente que no son llamados por Dios. El verdadero que ha sido puesto por Dios va a predicar la palabra, gústele o no le guste a la gente que escucha, pero siempre lo va a hacer con amor, porque en esta vida, amados hermanos, la vida se acaba. No estamos aquí por siempre. Tenemos la oportunidad mientras estamos con vida para ser salvos. Ese es el propósito de Dios. Ahí lo voy a dejar por mientras. El próximo domingo, si el Señor nos da vida, lo vamos a seguir, amados hermanos, para que vayamos entendiendo, amados hermanos, de que lo que Dios requiere de nuestras vidas